Sean todas, todos y todes bienvenidos a una nueva edición de Algo de Arte. Un podcast en el que vamos a charlar temas de historia del arte, biografía de artistas y entre otras cosas que vayan surgiendo. Mi nombre es Florencia Pena y me pueden buscar en Instagram como mflorpe y también les invito a que sigan a Radio Hashtag en todas sus redes, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube, donde pueden escuchar este podcast que primero que nada sale los martes a las 18 horas por la web de Radio Hashtag, que es www.radiohashtag.com. Todos los links igualmente los tienen tanto en mi perfil como en el perfil de Radio Hashtag, junto también a listas de reproducción de Spotify y YouTube para escuchar todos los podcasts anteriores. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, hoy les traigo un podcast distinto y no les voy a hablar de mí, capaz, sí o sea, no les voy a... En los podcasts anteriores que fueron así distintos, les conté en uno un poco de mi trayectoria, de mi formación, en otros les conté un poco de el detrás de escena, ¿no? De las muestras, ¿no? Hubo varios podcasts en el que nos salimos un poco de la historia del arte y nos salimos un poco también de la biografía de los artistas, pero hoy les traigo como más un tema a tratar. Creo que esto se me despertó también un poco a raíz del podcast anterior, que les invito a que lo vayan a escuchar si no lo escucharon, que es el de las arpilleras, en el cual se generó un debate, ¿no? Lo seguimos en mi Instagram, estuvo muy bueno, ¿no? Sobre el arte y la artesanía, que también creo que es algo que podemos retomar más adelante, como esta discusión, si existen las artes menores, ¿no? Eso es un término que lo hemos escuchado 1000 veces, la diferencia entre el artesano y el artista, pero eso me parece que da para otro podcast. Hoy lo que me planteé en realidad es como jugar un rato. ¿A qué voy con esto? Como hay una idea, ¿no? Y esto hay muchos autores que lo hablan, del tiempo a merced de cierta productividad, ¿no? Como que el tiempo hay que explotarlo, hay que ser productivo las 24 horas, tenemos que saber qué es lo que queremos, a dónde vamos, cómo nos vemos dentro de 5 años. Y el arte me parece que desafía un poco esta idea, sobre todo, por lo menos en Argentina y creo que en Latinoamérica en general pasa, donde el artista, la artista, les artistes, se corre de una visión regular de un trabajo, ¿no? Se corre de esta idea de lo que tenemos cuando hablamos de profesiones, ¿no? Se corre un poco de un modelo hegemónico, moderno, capitalista, podemos decirle, si quieren. Y tiene otro tiempo. Acá me voy a poner un poco teórica. Gadamer, en un libro que les recomiendo, no mucho, muchísimo, que es uno de mis libros favoritos de arte contemporáneo, en un libro que se llama La actualidad de lo bello, él como que va a recorrer, ¿no? Distintos temas, va a dividir, ¿no? Entre el tiempo, el juego y la fiesta. Y una de las cosas que va a decir es que el arte maneja su propio tiempo, ¿no? Como que tiene un tiempo propio que no tiene que ver con el tiempo al cual le rendimos cuentas constantemente, porque el arte de alguna manera invita a demorarnos y a sumergirnos en su tiempo propio, ¿no? O sea, para ver una obra tenés que pararte frente a la obra, mirarla, disfrutarla. No, si es una obra audiovisual, mucho más, ¿no? Tiene su tiempo literalmente propio, ¿no? Tiene una duración. Entonces,
como en base a esto empecé a darle vueltas a esta idea, ¿no? Desde mi producción, creo que es algo que ya se me despertó a mí en mi trabajo de tesis. También tienen un podcast hablando de mi tesis. Pero en realidad en este podcast lo que yo quería hacer es primero darle vueltas a esa idea. Por eso les digo que es un podcast distinto, porque voy a divagar un poco. Siempre divago, pero siempre tengo un guión. Hoy no me hice un guión. Divagar un poco y en realidad como que lo que me gustaría es como tener esta idea del juego y de generarnos un tiempo propio. ¿No? Como está mal visto no estar haciendo nada. Está mal visto el tema del ocio, ¿no? Es como... De hecho, si vamos a la etimología de la palabra, ocio es lo contrario a negocio, ¿no? Es como lo que haces cuando no estás generando dinero, ¿no? Entonces, como proponerles en realidad, como en qué maneras aprendemos a demorarnos sin una finalidad, y cuándo volvemos al juego, ¿no? Porque como que el juego está visto, no estoy hablando de la timba, estoy hablando del jugar, de jugar genuinamente. Como que me parece que perdemos a medida que crecemos esta idea de jugar, ¿no? De generar realidades paralelas, de la diversión por la diversión misma, ¿no? Porque nos lleva a otra cosa. Y también está como esta idea también del ocio, de no hacer nada, de la vagancia, como ligada, bueno, a un tiempo de descanso, de agotamiento, del que decís, bueno, no doy más de laburar, no doy más de hacer cosas, voy a hacer nada, y hay cierta culpa. Entonces, lo que venía a proponerles en este podcast en realidad es qué actividad hacen desde el disfrute, que no tenga una productividad y en la que se permitan jugar. Yo creo que esa actividad hoy me permito hacerla con el arte. Me paro desde ese lugar, desde mi producción artística. Se me cayó el grabador. Desde mi producción artística me parece que me paro desde ese lugar, desde el lugar de, bueno, hoy voy a jugar un poco. Y esto no va a ningún lado, esto no sé cómo explicarlo tal vez, pero no tiene una finalidad de, bueno, esto pertenece a tal serie o no, porque voy a armar. Porque también me pasa muchísimas veces que me olvido de ese disfrute y entro en una lógica en la cual las cosas salen mucho más especuladas, mucho más calculadas, y donde tampoco, como que entro en una vorágine en la cual le exijo al tiempo del arte la productividad que tiene que ver con otras actividades. Y me parece que justamente el arte es como una especie de respuesta política a toda esa productividad. No estoy diciendo ni que el arte no sea un trabajo, no estoy diciendo que el arte tiene una modalidad de trabajo, porque sí la tiene, ¿no? Se necesitan horas, se necesita un tiempo de pensar, se necesita... tiene toda la estructura que tiene cualquier otro trabajo, pero me parece que también necesita del juego, necesita de ese tiempo de juego, de ese tiempo lúdico, de un tiempo de desconexión, de un tiempo de olvidarnos un poco de quiénes somos o hacia dónde vamos. Estoy delirando. O sea, lo que me propongo en realidad con este podcast es abrir un debate, porque me pareció súper interesante lo que pasó con el podcast anterior. Me encanta escucharlos, leerlos en ese caso porque era una historia de Instagram. Pero me encanta saber que hay un feedback, que escuchan el podcast, qué opinan. No tienen que opinar igual que yo. No estoy pretendiendo que digan, no, mirá lo que dice esta piba, tiene toda la razón. No, ni a palos, porque son saberes construidos. O sea, yo les puedo nombrar un
un autor que dice eso y fundamentar un poco lo que estoy pensando, pero eso no significa que lo que yo piense sea superior a lo que ustedes piensan sin haber leído ese libro. ¿Se entiende? Entonces, me súper interesa y voy a hacer lo mismo que hicimos con el podcast anterior, de abrir el debate, ¿no? Por eso siempre les recomiendo que me sigan en mi Instagram, porque siempre los martes que sale el podcast ponemos ahí como una cajita de preguntas para que haya un feedback. Y el anterior estuvo buenísimo, no compartí las respuestas todavía, probablemente lo haga el martes que va a salir este podcast. Me fui por la tangente. Cuestión, ¿qué es eso? Me interesa muchísimo saber eso. ¿Qué opinan del tema? Si creen que estoy delirando, si creen que no es así, que la actualidad, porque ya no se puede hablar de modernidad, me parece, no les exige ser productivos constantemente. Pero creo que es eso, como ¿en qué nos permitimos jugar? No tiene que ser el arte, yo les digo lo que me pasa a mí. ¿En qué nos permitimos decir no voy a hacer nada productivo y no sentirlo con culpa? Capaz son seres evolucionados y no les pasa esto. Yo creo, como a partir de mi observación, porque esto comprobado científicamente por mí, o sea, por nadie, me parece que sí es una exigencia el ser productivos constantemente. ¿No les pasa, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en voz alta, yo les dije que este podcast iba a ser distinto? Si ya vas por acá y te aburriste, te invito a que lo saques y que pongas otro podcast que tal vez te interese más. Pero también es eso. Yo hoy, por ejemplo, me permití jugar con este podcast, con este proyecto que es mío y que no le rinde cuentas a nadie. Pero, sin embargo, me estoy justificando y diciendo todo el tiempo, bueno, este podcast va a ser un delirio, bueno, este podcast no tiene guión, bueno. Hoy no les traigo información que requieren para un parcial, porque me encanta que me digan que me escuchan para estudiar, chicos. O sea, yo agradezcan que chequeo la información antes de decirla, porque capaz estoy diciendo una guasada y ustedes van y lo ponen en sus parciales. Me encanta la confianza que me tienen. Entonces, hoy, por ejemplo, me permití jugar con este podcast, con este proyecto. Un podcast que es eso. Lo escuchan y ustedes me acompañan y me re llega que lo escuchan y cada vez más, y eso ustedes no tienen idea de lo que suma, porque nada, es un proyecto que no tiene, que lo hago para divertirme por un lado, y por el otro que también lo hago esto para que lo escuchen. Entonces cuando hay gente que me manda que lo escuchan, bueno, me da más ganas de seguir haciéndolo. Pero volviendo al tema es esto, ¿no? Bueno, hoy yo me permití jugar con este podcast. Ustedes, cuando están escuchando esto, hoy, ¿en qué te permitiste jugar? Jugar en serio, o sea, poniéndonos en la mentalidad de un pibi que juega, ¿no? Como recordar un poco qué era jugar. ¿Hace cuánto que no jugás? ¿Hace cuánto que no te propones jugar? Y no estoy hablando de ir a jugar a la pelota o... Bueno, tal vez sí. Tal vez el deporte es el lugar en donde vos relajás y jugás para divertirte, no porque estás haciendo ejercicio o por la competencia. Hay algo del juego para mí que te permite olvidarte un poquito, aunque sea, de toda tu realidad, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, yo cuando era chica jugaba mucho y me inventaba historias, ¿no? Me inventaba historias y estaba sumergida en esa historia y era un personaje que tenía una vida en esa historia. Bueno, un poco me olvidaba que me llamaba Florencia, que vivía en una casa con 3 hermanos, una mamá, bueno, todo, ¿no? Como mi contexto. Un poco te olvidás de eso. Me parece que jugar tiene que ver con eso, con crearte una realidad y que un poco por un rato te la crees. Entonces, ¿qué es lo que te permite hoy día olvidarte un poco de esa realidad? ¿Jugar a los jueguitos? Jueguitos me refiero a, ¿no? Ustedes me entienden, ¿no? Una tablet, una consola o un juego de mesa.
salir a correr, jugar a la pelota, pintar, dibujar. Dibujar sin estar pensando, no, esta proporción me salió mal, no, estoy dibujando mal, no, esto no corresponde a las leyes de la Gestalt, del círculo cromático en fafafafa. ¿No? Como ponerte a dibujar y disfrutarlo un rato cuando eras chico. ¿No? Tiene que ver un poco con esa inocencia de cuando éramos pibis, y que no le rendís cuentas a nadie, jugás porque sos un chique y jugás porque es tu derecho. Bueno, ¿por qué perdemos ese derecho cuando somos grandes? O sea, ¿nunca se lo pusieron a pensar? Capaz que sí, insisto, no estoy diciendo nada revelador, estoy pensando en voz alta, grabándolo para que ustedes lo escuchen y digan, mirá qué piola, o ¿qué dice esta chica? ¿Por qué no me está hablando de pluralismo mexicano? Porque ya hay un podcast de eso, por ejemplo. Pero supongo que eso, y creo que, ¿no? Como volviendo al campo del arte, me parece que el arte es un poco una respuesta política, ¿no? A esta productividad que se nos exige. ¿Por qué? Porque el arte decide, el arte decide o se pone en un lugar de lo sensible, ¿no? Cuando todo hoy en día nos propone alejarnos de la sensibilidad, ¿no? Todo cada vez está más automatizado, no lo estoy viendo como algo, maten a las máquinas, no. Hay un montón de cosas que antes las realizaban personas y ahora las realizan máquinas, y entonces ese contacto con el otro se va perdiendo. ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo? No, es algo que es. No estoy en contra de, entre 2 millones de comillas, el progreso tecnológico. Digo que es una realidad, ¿no? O sea, hay algo que... Hay ciertos contactos o ciertos vínculos que se van perdiendo porque van siendo reemplazados por otras cosas. Y el arte, de alguna manera, sigue apostando a la conexión con el otro, ¿no? Sigue apostando a generar vínculos, a generar espacios de conexión, espacios de relación, espacios que apunten a un tiempo propio. Y también porque no es una de las salidas comunes, ¿no? Volviendo a esto de los trabajos, podríamos decirle hegemónicos, ¿no? Como lo que, no sé, la típica. Y esto hablo desde la experiencia propia. Si a ustedes les pasó algo distinto, primero, los envidio un poquito. Segundo, cuéntenmelo, por favor. Qué sé yo, cuando yo decidí estudiar arte, por ejemplo, la típica era, te anotas a la facultad, ¿qué vas a estudiar? Licenciatura en artes visuales. No, en serio, ¿qué vas a estudiar? O la más típica, ¿y cuál es la salida laboral? ¿No? O cuando me recibí, estoy hablando de hace un mes, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿No? ¿Cuál es tu salida laboral ahora? Como gente preocupada de alguna manera por mi estabilidad económica. ¿Qué vas a vivir? ¿De qué vas a trabajar? ¿Se trabaja del arte? Creo que pasa con un montón, ¿no? de salidas creativas, ¿no? Hoy hablo del arte como puede ser de las artes visuales, como puede ser del que estudia cine, del que estudia música, del que estudia, historia del arte, por ejemplo, ¿no? Una cosa más teórica, pero pasa eso. Entonces yo no me ha pasado de escuchar esto y no tengo nada contra el colectivo de abogados, pero no me ha pasado de escuchar esta pregunta a gente que estudia abogacía. Me anoté en abogacía. No, en serio, ¿qué vas a hacer? Me diga, ¿qué te vas a dedicar? ¿Y qué salida laboral tiene? O, ¿y ahora qué vas a hacer? No lo he escuchado. Y porque son roles mucho más predeterminados, tal vez. O sea, ¿qué vas a hacer? Y voy a trabajar de abogado. Pero con el arte no pasa eso.
Y hay cierta preocupación, pero porque se sale de lo que tenemos estipulado como una carrera, como un trabajo, ¿no? Y lo bueno de todas estas patas creativas, y no estoy diciendo que tenés que... No, bueno, porque acá yo sola me escucho, ¿no? Y me corrijo de alguna manera. No estoy diciendo que para ser artista tenés que estudiar o que para ser músico tenés que estudiar en una facultad o en una universidad. No, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo qué pasa, tal vez, cuando elegís esos caminos más académicos, podríamos decirlo. O qué me pasó a mí, nada más. Pero se sale de esa normatividad, se sale porque responde al campo de lo sensible. Y lo que tiene de bueno, tal vez, la parte creativa, es que justamente te da respuestas creativas a problemas comunes, a problemas del tiempo productivo, ¿no? Te da salidas, te da salidas creativas a problemas comunes, ¿no? Lo que acabo de decir lo estoy repitiendo. Eso es lo que tiene de malo cuando no tenés un guión. Me pongo reiterativa y hay baches, pero bueno. Pero me parece que es un poco esto de lo que quería hablar hoy, como este tiempo de juego, proponerles eso. Hoy les invito a que jueguen a algo, con lo que crean, que puede ser jugar. Si son del campo del arte, les propongo que dibujen, que se pongan a dibujar cualquier cosa, disfrutándolo. O sea, no porque cuando dibujamos con un fin no lo estemos disfrutando, porque en definitiva estás haciendo lo que te gusta. Pero lo estás haciendo para algo generalmente, ¿no? Con un propósito, sea practicar, sea... Y lo hablo desde mi experiencia, tal vez, insisto, esto no les pase. Pero a mí, por ejemplo, no sé, mi modalidad de trabajo es algo así. Tengo como una idea ahí dando vueltas, me propongo hacerla y generalmente en el medio esa idea cambia, ¿no? Funciona como un disparador. Pero después estoy pensando cada paso en ese caminito, ¿no? Genero una serie, creo que tengo que hacer una serie, voy mejorando cosas, voy corrigiendo otras, voy pensando cómo desarrollarla, qué sentido tiene lo que estoy haciendo, ¿no? Como ir pensando como cierto marco conceptual, ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué me movió a hacerlo? ¿De dónde salió esta idea que generalmente sale de la nada, ¿no? Pero... O trabajando, digo, che, y si hago esto, no sé, por ejemplo, hablando de la última serie. Yo me sentía muy cómoda con la abstracción, entonces dije, me gustaría volver un poco a la figuración, pero metiéndola, ¿no? Con mi abstracción, que no es donde me siento cómoda, pero sí en donde siento que... sí, donde exploto más, donde comunico mejor, tal vez, o lo que necesito, ¿no? A mí me gusta mucho esto de generar nuevos sentidos y que lo que estés viendo no tenga una definición. Entonces la abstracción me da eso, básicamente. Y hay un montón de maneras de hacer abstracción, no es que siempre hacer lo mismo y no me estoy justificando diciendo que la abstracción no es algo menor. Lo digo porque no todas es como, no sé, como que digan, hacer figurativo no significa siempre ser personas, y de hacer personas no significa que son todas iguales. A eso iba. Cuestión, basta de la justificación, me repasa eso, ¿eh? Eso creo que tiene que ver también con esto que estamos hablando de un tiempo productivo. Bueno, quería volver un poco a la figuración, mezclándola con mi investigación abstracta. Entonces, me pareció como bueno volver a ver trabajos de mi tiempo de formación, ¿no? Entonces los empecé a pintar encima y esto lo pueden ver en mi Instagram, que ya están subidos algunos, en mflorpe. Y empecé a jugar con esto, con trabajar con un soporte que ya tenía una imagen, que esa imagen era vieja, entonces qué decidía dejar, qué decidía tapar. De alguna manera también fue una construcción de memoria, ¿no? Yo como estaba todavía no me había recibido, pero estaba ahí como en la espera de que me contesten lo de la tesis.
Y también tenía que ver con esto, como hacer una construcción de lo que fue mi paso por la universidad, todo lo que había vivido, esos años de cursada, la gente que conocí, ¿no? Como que empecé a darle vueltas a eso, como una idea de afecto, de reconstruir esas vivencias de taller que, nada, la pasé hermoso, la verdad, disfruté muchísimo. Bueno, empecé a dar vueltas a esta idea, entonces cada vez que, bueno, era eso, primero arranqué con esto de figuración, después encontré trabajos viejos, después los fui poniendo como una especie de rompecabezas, de mosaicos, después empecé a pensar que tal vez iba a pintarle arriba, tenía que respetar algo de la paleta original, entonces empecé a armar paletas, a probar, a hacer colorimetría, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto significa que no disfruté hacerlo? No, todo lo contrario. O sea, sí, disfruté muchísimo hacerlo. Disfruté cada paso, pero también estaba pensando cada paso. ¿Se entiende? No lo estaba haciendo por jugar. Lo estaba haciendo en vista de una productividad plástica, no económica, porque no tenía rédito económico, ¿no? Es lo mismo cuando les digo que, no sé, este podcast, por ejemplo, es un proyecto sin fines de lucro, por el momento. No sé si me quieren. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Como, bueno, una productividad no siempre es lo que hablamos al principio del negocio y el ocio, ¿no? El negocio es la negación del ocio y al mismo tiempo el ocio es lo que haces cuando no estás generando dinero. Bueno, no siempre tiene que ver, ¿a qué iba con esto? A dos cosas. Uno, que por más que no estaba abstraída la realidad y no estaba jugando, pues estaba, no, como más bien trabajando, ¿no? En una idea, en un concepto, en horas de taller, en bla, en todo lo que se hace cuando uno se pone a producir, en todo lo que se piensa. Uno es eso, y que no por eso no lo estaba disfrutando, pero sí que no tenía que ver con un tiempo de juego o con un tiempo de ocio. Y dos, que esta productividad de las cuales les hablo, que nos están exigiendo constantemente, no siempre tiene que ver con una productividad económica. Y me parece que el arte, justamente, lamentablemente, también debo decir, porque no estoy haciendo... De nuevo se me cayó el micrófono, les pido mil disculpas. No estoy haciendo, ¿cómo se dice? Una romantización de las actividades que no son lucrativas, ¿no? Que no tienen una bueno, me enredé. Que no tienen una paga, ¿no? No estoy haciendo una romantización de eso. No, para nada. Pero en el campo del arte pasa muchísimo. Un montón de proyectos que no tienen un fin económico. O sea, no un fin económico. No tienen la monetización, ¿no? No se monetizan. No estoy haciendo una romantización de eso. Pero me parece que el arte, muchas veces, cuando no responde a estos fines, ¿no?, económicos, también es una respuesta a esto que hablábamos de que se sale de esa productividad que hablábamos, ¿no? Es una respuesta un poco a esa productividad, un poco porque la historia la ha relegado a eso, un poco porque la sociedad lo relega a eso y un poco porque aún sabiendo que es muy probable que un montón de cosas, no estoy diciendo que todo que está bien, no estoy diciendo que el artista no tiene que cobrar su trabajo, no estoy diciendo que todo lo que se haga en el campo del arte no tiene que tener valor monetario, porque el artista tiene que vivir, ¿no? No estoy diciendo eso. Lo que digo es que, aún sabiendo que muchos de tus proyectos no van a tener un alcance económico, elegir hacerlo de todas maneras es una respuesta un poco, me parece a mí, a esta productividad que hablábamos al principio, bueno, yo y mi bipolaridad. Pero un poco eso, ¿no? Como estoy dando vueltas a una idea, estoy pensando en voz alta, le puedo haber pifiado, puedo haber
puedo haber decidido, sí, bien. Puedo haber dicho guasadas en este podcast, puede ser. Puedo haber dicho cosas de las cuales me arrepiento, no lo creo, pero puede ser, siempre puede ser. Pero me encantaría que me cuenten qué piensan de esto, qué piensan y en qué juegan. Me encantaría que me cuenten en qué juegan. Y si no se lo habían puesto a pensar por alguna razón, me encantaría que se lo propongan. Que se propongan un espacio de tiempo que sea propio, que no tenga que ver con responder a nada, que tenga que ver con abstraerse un poco de su rutina, de su tiempo productivo. Y que jueguen un poco. Y si no tienen que ver con el campo del arte, también les invito a que dibujen sin prejuicio de estoy dibujando mal o no sé qué, porque no existe dibujar mal. Existe. ¿Qué es dibujar mal? ¿No dibujar real? No existe. Dibujá. ¿Por qué dejamos de dibujar? Con la misma pregunta de por qué dejamos de jugar, ¿por qué dejamos de dibujar? O sea, si nunca te gustó ni de chico, bueno, pero o sea, los niños pintan, dibujan y cuando van creciendo dejan de dibujar. ¿Por qué? Y probablemente porque les hayan dicho que dibujaban mal o que no servían para eso. Si no les gusta, no les gusta. Pero digo, también eso. Como, ¿cuántas cosas vamos perdiendo cuando crecemos que tranquilamente podríamos no perderlas? La tiro, O sea, la tiro por tirarla y porque estoy pensando en voz alta. Pero nada, eso, me encantaría que me digan qué piensan de este tema. Si creen que no tiene nada que ver con lo que ustedes creen. Nada, eso. Creo que acá vamos a dejar este podcast de divague. Espero ansiosamente sus respuestas. Seguramente hoy, si están escuchando esto el martes 22 de junio, seguramente hoy esté posteando las respuestas del debate que se armó en base al podcast de Arpilleras, que si no lo escucharon, vayan a escucharlo. Tienen todos los podcasts subidos a YouTube y Spotify. Tienen una lista de reproducción en mi perfil de Instagram, en un link de mi perfil de Instagram. Gracias por acompañarme hasta acá, gracias por los comentarios que me mandan, por compartir una foto cuando están escuchando el podcast, me reayuda a difundir. A los que comparten el podcast también les agradezco, les invito a que si quieren le manden este podcast a alguien que crean que le puede interesar. Gracias por acompañarme hasta acá y nos encontramos en la próxima edición. Chau, chau.